mi nombre es Silvia Portillo. Buenas noches, Adrián, buenas noches a todos. Hoy es 14 de febrero, día de hacer el amor con la amistad, ¿o cómo era? Por ahí algo así. Y pues les doy la bienvenida a todos para ver si nos podemos ir presentando. Bueno, me presento yo, soy Adrián Ramírez y me toca presidir esta segunda reunión. Vamos a ver el artículo 2 de la Constitución en este primer módulo del taller de Constitución y Derechos Humanos. Vamos a hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas y lo vamos a correlacionar también con la iniciativa de ley que presentó el presidente de la República al Congreso el 5 de febrero de este año. Gracias, Silvia. Me presento, soy Astrid Virginia, igual de la LIMED. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en esta segunda sesión del taller Constitución y Derechos Humanos. Hola, buenas noches. Soy Betsabeth Uribe, familiar de Rodrigo Tapia y Alejandro Tapia. Un gusto estar con ustedes para aprender un poco más. Soy la psicóloga Citlali Maya, esperando ansiosamente esta segunda sesión. Me llamo Kienda, pero con ganas de saber más de derechos humanos. Bonita noche. Buenas noches, soy Aarón Guadalupe Duarte Chaigre. Mi familiar se encuentra en el penal de San José el Alto y estamos luchando para su libertad, ya que fue culpado injustamente y le fabricaron un delito. Buenas noches, soy Cristian Ávila y soy parte del ALMED y estamos aquí para ver el artículo número 2. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido Armando, bienvenida Mayra, bienvenida Connie, ¿qué tal? Gustazo de verte. Bienvenida Berta, adelante, váyanse presentando. Bienvenida Jack, gusto de recibirte. Muy bien, adelante, vamos con el segundo. El artículo segundo habla de que la nación mexicana es única e indivisible. ¿Eso cómo lo interpretamos? ¿Cómo se llama nuestro país? ¿Qué nombres le conocemos a nuestro país? ¿Quién quiere comentar? Vayan comentando, tomen la palabra así directamente. Por favor. Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos, mejor conocido como México. Así Ahora, es. si somos Estados Unidos Mexicanos, quiere decir que se trata de una república que se une en un pacto federal. Esta república, que está conformada por estados libres y soberanos que se unen para llamarse Estados Unidos Mexicanos. Entonces, esta forma de gobierno de nuestro país se adquiere como una federación. Es una federación porque hay un pacto federal en el que todos los estados se unen para conformar la nación mexicana. Y esa unión hace que estos estados conformen un estado único e indivisible. Es decir, aquí no hay como ahorita el gobernador de California, Greg Abbott, que quiere independizarse de Estados Unidos, quiere separarse de Estados Unidos y hacer sus leyes y normas aparte. Aquí los estados que conforman la República Mexicana toman el acuerdo de unirse en esta entidad única e indivisible. Y cuando aceptan unirse en una entidad única e indivisible, están aceptando un territorio, que es el territorio nacional, están aceptando una soberanía, que es la Constitución y las leyes que se derivan de esta, y una población, las personas que habitan el territorio nacional, ya sean nacionales mexicanas o extranjeras que viven en nuestro país y se sujetan a las normas de esta soberanía. Hay que recordar también que el 2 de febrero del año 1848, Estados Unidos, después de una cruenta guerra
de anexión y de avasallamiento imperialista, despojó a nuestro país del 60% del territorio, casi las 2/3 partes pues sí, las 2/3 partes del territorio nacional, y se las anexó a Estados Unidos. Ahí perdimos una gran cantidad de territorio y eso pues hay que estarlo disputando porque precisamente la República Mexicana era esta noción única e indivisible. Sobre eso, ¿algún comentario más que quieran hacer al respecto? Muy bien. ¿Quién quiere leer el segundo párrafo, por favor? ¿Alguien que Yo quiera lo leer? leo. Por favor, adelante. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Muy bien. ¿Qué entendemos en este párrafo segundo del artículo segundo? ¿Alguien quiere comentar? Por favor, Cristian, si pueden silenciar los micrófonos de el resto y aprovechamos para decirles a Jack que llegó, mucho gusto, bienvenida, Irma, y también a Soledad, decirle que pues también bienvenida y feliz cumpleaños, Soledad, que tuviste el día de ayer. Vaya, un abrazo para ti y los mejores deseos de que tú, tu familia y tu hijo pronto estén juntos y felices. ¿Alguien quiere comentar este segundo párrafo? Sí, justamente a mí me llamaba la atención que el otro psicólogo, Alberto, él es originario de Topilejo y nos comentaban que esos son pueblos ya, o sea, demasiado arraigados. Entonces, por ejemplo, si en Topilejo decide, por decirlo así, pues que no se construye ningún cine o ningún Oxxo, o sea, pues es como parte de lo que se respeta porque lo consideran una, llamémoslo, una zona como muy tradicional, ¿no? Y que no quieren como perder esas costumbres. Entonces, si llegara como una alcaldesa nuevo, y pues dicen, pues sí, es que sería muy buena idea como entretenimiento construir un cine por acá, sí hay como una situación como muy arraigada en los pueblos y que pues, o sea, sí habría como un conflicto ahí de intereses y que gran parte de muchas situaciones, ¿no? O de decisiones políticas que luego quieren tomar en zonas donde hay como, pues, o sea, los pueblos tienen sus costumbres muy arraigadas, empieza a haber como un choque de intereses y es muy difícil hacer ese tipo de situaciones. Entonces, por eso cuando llegan y quieren tomar ciertas decisiones, sí tiene que ser muchas veces personas del mismo pueblo para no sentirse como hasta cierto punto invadidos. Me sonó un poquito eso este segundo párrafo. Bueno, No sé si vaya sí, por ahí. ahí va más o menos la noción, pero hay que tomar en cuenta dos elementos, porque aquí tú has hablado más que de pueblos indígenas, has hablado de pueblos originarios. Y ahí hay una diferencia. La Constitución va a hablar de los pueblos indígenas, aquellos que existían antes del proceso de colonización española. Y hay pueblos que son pueblos originarios, que no necesariamente se formaron de las poblaciones indígenas precolombinas, sino que se fueron generando pueblos nuevos que crecieron y desarrollaron una identidad propia cultural, pero no propiamente son pueblos indígenas en sí, sino son pueblos originarios. Eh, por ejemplo, los pueblos xochimilcas, en el caso de Xochimilco, vienen de los grupos xochimanquis, y los grupos xochimanquis
dieron origen a esta población xochimilca. Y ellos sí son un pueblo, originario, pero en su mayoría han perdido la lengua. Bueno, nuestra lengua, sino han perdido su habla originaria, ya no hablan náhuatl. Muy pocos hablan en náhuatl, pero se reconocen como pueblos originarios y también ya no como población indígena propiamente ellos. Entonces hay que ver la definición del segundo párrafo, pero sí quiero que pongamos mucha atención porque ni la constitución actual ni la reforma que ha propuesto el gobierno de México en relación a los pueblos originarios garantiza el respeto pleno a los pueblos, eh, indígenas. Entonces, fíjense, la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Y luego viene esta otra parte que dice la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Y luego va a machacar diciendo, son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Esta redacción parece muy progresiva, parece muy favorable a los pueblos indígenas, pero realmente la nación no respeta la composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas. Desde la LIMED les invitamos a que se dé un debate el día de hoy para hablar si a ustedes les pareciera que la redacción del artículo segundo debiera decir que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y la organización territorial deberá ajustarse al territorio, a los usos y costumbres, a las nociones culturales y políticas de esa conciencia que determina la identidad indígena para que los municipios se arreglen con base en los pueblos indígenas como estructura, la estructura mínima de lo que se llama el municipio libre y autónomo. Es decir, que, por ejemplo, la delegación Xochimilco, por dar un ejemplo, sería todos los que están dentro de esta composición que se reconocen como xochimanquis, que hablan el náhuatl, que se dedican, que tienen estos valores culturales, que tienen esta forma de organización social, y entonces así es como se debiera reconocer ese municipio. Por ejemplo, el EZLN, atendiendo a los criterios del convenio 169 de la OIT, es decir, de la Organización Internacional del Trabajo, desarrolló los municipios autónomos como un principio fundamental, pero estos municipios autónomos deberían de arreglarse en su composición indígena y la reorganización territorial de todos los municipios en el país deberían de darse con esa composición para respetar la naturaleza de los pueblos indígenas. Entonces yo pediría, se abre una ronda de debate para que ustedes nos den sus opiniones ahí al respecto desde este punto. ¿Alguien quiere comentar sobre eso?
Yo quiero comentar porque me surgió una duda. Por ejemplo, hay pueblos indígenas en diferentes estados. Sí. Supuestamente, o por lo que entiendo, se rigen tras sus usos y costumbres. Pero ¿qué pasa cuando estos usos y costumbres afectan como que otros derechos? Por ejemplo, tenían la costumbre de cambiar a las mujeres o comprarlas cuando se querían casar con ellas a cambio de, no sé, pues de animales o de dinero incluso. Entonces, Ujú. pues ahí como que me crea mucho conflicto esa situación. No sé si me Bueno, pueda... sí, sí, ahí más adelante lo vamos a hablar con más calma, pero pues me recuerda ahora los correos tumbados de que traigo mi troca, traigo mi lana y me compro una chava y lo opero y la mando a hacer como yo quiero. Ese es el patrón cultural que pretenden vendernos y tienes mucha razón cuando hablas de este concepto. De hecho, en este momento se están generando discusiones para modificaciones jurídicas para prohibir el matrimonio infantil, que las niñas, sobre todo niñas, aunque Sí, también puede ser algunos niños, sean, puedan casarse con personas mayores que ellas. Eso estaba permitido en comunidades en el estado de Guerrero, en Oaxaca, Chiapas y otros lugares, pero ahora eso está buscándose que se cambie. Es era un uso y una costumbre que va en contra de la norma constitucional. Más adelante, en los siguientes párrafos, la misma constitución va a ir regulando ese manejo de los usos y costumbres, porque estos no pueden ir en contra de la norma suprema de la nación. Pero en este momento yo lo que me refiero es a la composición territorial de soberanía y de población de lo que significa un pueblo indígena. Si México está conformado por Estados Unidos y estos Estados Unidos contemplan pueblos originarios, pueblos indígenas originarios, entonces la organización territorial, la organización municipal, De mi amor. debería estar dada sobre el respeto a Mi esa amor. unidad de soberanía y de territorio y de población que contempla una, una entidad municipal como unidad fundamental. Vayamos nuevamente al párrafo, pero antes, si alguien tiene más comentarios sobre esto, porque esta es una parte fundamental que tenemos que defender en todo caso si nos sumamos a la propuesta, porque si realmente queremos garantizar los derechos de los pueblos indígenas, deberíamos de garantizar el respeto a esa unidad territorial de soberanía y de población con la que se arregla un municipio, que en este caso sería un municipio de pueblo indígena. ¿Sobre esto hay alguna pregunta o comentario? Supongamos los vascos son franceses o los vascos son españoles. ¿Qué opinan ustedes? Hay vascos que hablan francés, hay vascos que hablan español, pero los vascos en general hablan euskera, es decir, hablan el vasco, el idioma vasco. Los mayas quiché de Guatemala, de alguna manera son guatemaltecos o los mayas de Chiapas son mexicanos. ¿Sí me explico? Es decir, hay una frontera que dividió a un pueblo originario y lo separó de su nación. La nación maya fue separada por límites territoriales y entonces, si pudiéramos recomponer
tendríamos que aceptar que los mayas podrían determinar estar formando parte de México o estar formando parte de Guatemala, o considerar que desde Seattle, allá en Washington, hasta Nicaragua, todo ese territorio son los territorios de las tribus nahuatlacas y entonces serían propiamente los pueblos originarios de lo que hoy es los Estados Unidos mexicanos. Si nos pudiéramos entender, por ejemplo, quienes viven en el norte del país, tenemos a los yaquis, tenemos a los seri, tenemos a la nación Otono Adam, que está en los límites de Estados Unidos y México, tenemos a los kikapúes, tenemos a los apaches, que están divididos por las fronteras. Y aunque pueden ser indígenas, unos hablan inglés, otros hablan español, pero todos pueden hablar el kikapú, por dar un ejemplo. Lo que hay que tomar en cuenta es que las naciones que conforman este mosaico pluricultural y pluriétnico se están perdiendo. Ya de todos los pueblos indígenas que hay, me parece que ya el número es de 76 alrededor y que estamos teniendo una población de alrededor del menos del 20% que se reconoce como población indígena. Entonces, por eso la ley va a buscar cómo favorecer y fortalecer la conformación de la población indígena. ¿Sobre esto alguien tiene comentarios? Yo tengo un comentario. Adelante, Betsabe. Sí, mire, aquí, por ejemplo, en Cuautla hay le llaman pueblo, es Tetelcingo. Aquí se rigen por usos y costumbres y son muy cerrados, no permiten ni que entren las autoridades. Entonces, en ese caso, cómo se van a defender sus derechos humanos, todo eso, si ellos mismos no lo permiten? O sea, en ese punto, como que le digo que son muy cerrados. Ahí te salen con machete. Entonces, sí hay que ver también ese punto, que ellos mismos no permiten la ayuda. Es todo. Bueno, muy bien, gracias, Betsabe. Este es un buen ejemplo porque de repente no sabemos qué tanto sí es ayuda y qué tanto es no me ayudes, compadre. Es decir, qué tanto entran para expoliar, para tal, porque lo que se hablaba acá en la conquista España entraba evangelizando, entraba civilizando a los pueblos, es decir, quitándole su cultura, quitándole sus dioses, quitándole sus patrones culturales, imponiéndole otras formas, y eso no respetaba la composición de un pueblo indígena. En ese sentido, eh, lo que hay que ver en ese caso de los pueblos es cómo se respeta su composición cultural y cómo se apoya para que ellos decidan el modo de integración y el modo de la aplicación de los usos y costumbres. Bien, entonces hablamos de la conciencia de su identidad indígena. O sea, ese es un criterio para saber si ellos se están reconociendo como indígenas, para que se apliquen esta disposición sobre pueblos indígenas. Luego tenemos acá que son comunidades indígenas integrantes de un pueblo, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Eso es lo que tú nos dices, Betsabé, que hay estos grupos que son muy cerrados. Bueno, el que ellos se cierran tiene que ver con esta identificación como una unidad social, económica y cultural, pero no por ello deben quedar aislados del modelo de participación en las acciones y entidades del gobierno mexicano. La que sigue, por favor, Cristian.
la siguiente. Armando, te perdiste un punto que me parece que ahí tú podrías aportarnos mucho, y es que la propuesta que nosotros tenemos eh, desde la LIMED, o que proponemos a los demás, es que el artículo segundo de la Constitución deba cambiar para que, atendiendo a que la composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas, entonces tenemos que decir que la organización municipal debe atender al respeto de esa de esa comunidad como entidad indígena con criterio económico, social, cultural, que se reconozcan tanto el territorio como sus autoridades por usos y costumbres, y por lo tanto los municipios sean el municipio, por decir algo, de la nación Soque, de la nación Tojolabal, de la nación Canjubal, o de los Eris, de los Yaquis, o de los Wixárikas, y que no estén partidos en municipios donde pertenecen ya sea a Chicumucelo, a San Cristóbal, o a o Chuc y otros, sino que más bien se reformule la composición de los municipios para que ellos puedan tener todo el poder que se tiene como una entidad básica de la composición autonómica de un pueblo. Es decir, que el municipio tenga un territorio donde todos están conformados de este pueblo indígena, según una soberanía que es el regimiento, o que se rigen por sus usos y costumbres, por sus patrones sociales, culturales y económicos, y una población que tiene mayoritariamente esa composición de carácter como pueblo indígena. No sé qué opinas sobre eso, Armando, y si alguien más quiere hacer algún comentario. Adelante, Armando. Sí, bueno, este artículo en particular representa, pues, la traición de lo que es la clase política, ¿no? Es el ejemplo de que no tienen palabra y no se puede confiar en ellos. Lo que dices, pues era algo que se había planteado en los acuerdos de San Andrés, y sin embargo vemos cómo sigue vigente la partición de los territorios, de tal suerte que los pueblos originarios siempre son minoría en los municipios. Así el territorio ya que está partido en cuatro, distribuido en 4 municipios, en cada uno de los cuales son minoría y no tienen ninguna posibilidad de decidir por sí mismos lo que quieren, lo que definen por progreso, lo que quieren como desarrollo, porque siempre son minoría y siempre están supeditados a lo que las autoridades de lo que ellos llaman los yoris decidan. En el caso de la nación Triqui pasa lo mismo, están partidos en municipios, en algunos de los cuales conviven con un pedacito de otro pueblo originario y mestizos en su mayoría. Y en otro, pues son mayoría, y sin embargo, pues es donde se encuentran divididos, porque los han dividido por diferentes mecanismos y los tienen enfrentados unos con otros. Y así podemos ver, decías, los huirras no solo están divididos entre varios municipios, sino entre varias entidades federativas. Y pues siempre están sufriendo invasiones, siempre están sufriendo represión y siempre están sufriendo interpretaciones a modo de la ley, de tal manera que siempre son los que salen perdiendo. Cuando los pueblos originarios defienden sus derechos y llegan a ganar algún juicio, pues resulta que hay desacato de parte de las autoridades federales y no pasa nada. Además de que los juicios tardan años, ¿no? Lo vemos con los huirras, lo vemos con el acueducto Independencia, que fueron varios años de litigio, se ganó y sin embargo el acueducto sigue operando en desacato. Ya son más de 10 años de desacato. Entonces, pues realmente lo que se aprobó en esa ley contraria a lo que fue la ley
de la COCOPA, pues realmente fue una simulación de progresismo, pero con toda la intención de seguir permitiendo la incursión de los proyectos de explotación neoliberal en los territorios indígenas, porque resulta que durante siglos se les despojó de sus mejores tierras, pensando en las tierras de cultivo, y fueron orillados a las peores tierras en sus territorios, en los cerros, en las zonas desérticas, y hoy resulta que en esas tierras hay oro, hay uranio, hay gas natural, hay agua, y entonces ahora les mandan proyectos para llevarles el desarrollo y el progreso, pero que realmente llevan la intención de despojarlos de los territorios para la explotación capitalista. Y o sea, es un continuo y no tienen ninguna posibilidad de tomar decisiones de qué quieren en su territorio, por eso, porque siempre son la minoría en el municipio fulano de tal, ¿no? Entonces yo creo que ese es un enorme pendiente y aunque se tienen mecanismos, acuerdos y convenios internacionales, como el acuerdo 169 de la OIT, pues resulta que, bueno, porque es importante mencionarlos, porque creo que ya la vez pasada mencionabas que en el artículo 133 se estipula que los convenios y tratados internacionales que sean firmados y ratificados por nuestro país gozan de rango constitucional, palabras más, palabras menos. Eso quiere decir que su observancia es forzosa, no es a criterio de quien mande, y sin embargo en la práctica se les niegan esos derechos, que incluso podríamos ir más allá, porque en ese convenio se habla de que cuando se les quiere imponer un proyecto, se les debe consultar de acuerdo con ciertos criterios que en ningún caso se han cumplido en México, pero antes que eso, habría que preguntarles, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Cómo se ven al futuro? ¿Qué quieren de progreso? No es, ¿te gusta este proyecto? ¿Te gusta este tren? Sí o no. No, antes de eso tendrían que preguntarles cómo ven ellos la convivencia con su territorio, que es parte de su identidad. A diferencia de nosotros que vemos un terreno, podemos pensar, oye, pues aquí le echamos números y lo que se le puede sacar de dinero si se construye una unidad habitacional, ¿cómo se llama? Un centro comercial, o se pone se echa a andar un proyecto de agroindustria. Para ellos, antes que el valor económico, está la identidad. Para ellos es un ser vivo con los mismos derechos y el mismo respeto al que están obligados que cualquier otro ser vivo. Y eso no está estipulado en vaya, ni en el convenio 169, ¿no? Pero ya sería una ventaja que por lo menos se respetaran esos convenios internacionales. Es una lucha constante que se está dando, ¿no? Bien. Dice, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas será en las constituciones y leyes de las entidades federativas las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Necesitamos dos cosas. Una, que el artículo 2 se ponga en consonancia con los artículos relacionados con el municipio libre, entendiendo como el municipio libre la unidad administrativa, política, económica y cultural, territorial, que es la base fundamental de, de la organización política de nuestro país. Ahí es muy importante tomarlo en cuenta y vamos a insistirlo mucho, porque no, de no ser así, en realidad estamos hablando de una ficción, porque ahí se reconoce, pero en la práctica esta autonomía se pierde porque se pierde la posibilidad de tomar decisión soberana al no ser una entidad con la autonomía que establece el municipio libre y autónomo. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer incidencia. Y luego,
habla de que esta constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía, pero si no se las garantiza política, administrativamente, entonces es una ficción y dice decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Eso de hecho se aplica por uso y costumbre. No, ni siquiera entra a regular eso el gobierno. Dos, aplicar sus propios sistemas normativos en regulación y solución de sus conflictos internos, pero como lo dice, la ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Es decir, sí te acepto que te rijas por usos y costumbres y resuelvas tus conflictos internos sobre esta base, pero siempre y cuando no vayas más allá de lo que marca la ley y lo que los jueces puedan sancionar. Por ejemplo, en usos y costumbres, las comunidades tienen una forma de sanción que va fundamentalmente a reparar el daño más que a criminalizar la conducta y eso beneficia. Pero como ya lo dijimos, el matrimonio con menores de edad, el hecho de intrusiones abusivas en contra de un grupo social o de personas, pues no puede ir en contra del espíritu y sobre todo de la Constitución, porque es nuestro marco normativo. De la misma manera, ningún Estado, ninguna Constitución de un Estado libre y soberano que conforma la nación mexicana puede ser contrario a la Constitución. Puede estar con normas distintas, pero nunca pasar por encima de la Constitución. ¿Quién lee el párrafo, el punto tercero, por favor? ¿Quién se anima para leer, por favor? Yo lo leo. Adelante. No, adelante, adelante, está bien. Ok, párrafo 3. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el Pacto Federal, la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Bueno, ahí está lo que estamos mencionando. Sí tienen derecho a procedimientos tradicionales para elegir autoridades, pero deberíamos de lograr que con el rango que tienen de municipio estén en igualdad de condiciones para acceder como diputados de la nación indígena, como senadores de una nación indígena y como presidentes municipales, síndicos y demás que establece el modelo del municipio libre. Entonces, porque el otro los reduce, los rebaja. Son como cargos meramente honorarios, cargos que a veces no son reconocidos en cuanto al mando ante las autoridades y que lamentablemente al quedar de esa manera pueden ser fácilmente manipulables en lo que se llama esta idea de la noción de la consulta libre y informada, en la que les pueden fácilmente intentar corromper para que acepten situaciones que no son propias. Adelante con el número del título cuarto, el punto cuarto. ¿Alguien Preservar quiere y enriquecer. Sí. Adelante.
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. Favor. Bueno, si aquí no se permite el que escriban en su lengua, que las escuelas sean en su lengua, que los conocimientos sean traducidos también a sus lenguas autóctonas, entonces eso no va en beneficio de esto. Ahí tenemos que tomar ejemplo de los pueblos, por ejemplo, el pueblo vasco, el pueblo de, de, de los catalanes o los valencianos que sí cuidan esta parte y entonces incluso ya las universidades, las propias medios de comunicación transmiten todo el tiempo en las lenguas originarias de estos pueblos considerados como autónomos. Luego lo que sigue, conservar y mejorar. Adelante, por favor, si puede seguir, Silvia. Sí, conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución. Ok, ahí volvemos a insistir. Si no se les reconoce como entidad territorial, soberana, con una población originaria, entonces es muy fácil evitar la preservación del hábitat y la integridad de sus tierras, porque de hecho lo que se hizo en la reforma del artículo 27 constitucional hizo que se extinguiera el pueblo y su tierra como una entidad única. La gente estaba arraigada a su pueblo y a su tierra, pero ahora cuando se reformó el artículo 27 y que se permitió la venta de las tierras ejidales, las tierras comunales, entonces eso atacó y fue en contra de los pueblos con la finalidad de despojarles de su riqueza territorial con fines de ampliación de la urbanización o de la entrada de las agroindustrias para convertir a los pueblos originarios en jornaleros agrícolas de estas empresas o en trabajadores de las minas de explotación que hay en los territorios. Vamos al siguiente punto, por favor, y al 6 y 7, si son tan amables. ¿Quién quiere leerlo? Yo. Adelante, Jack. Buenas noches, Absorber bienvenida. con Ajá. respecto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de las culturas que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas en términos de esta Constitución. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. La que sigue, por favor. Elegir en los municipios con poblaciones indígenas representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. Bueno, ajá. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con los propósitos de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. Muy bien. Ok. Esto, como lo vamos viendo, si no se logra mantener la unidad territorial soberana y de la población, entonces se pierde realmente la naturaleza que el pueblo tiene derecho y a ejercer, porque como bien lo dijo ya Armando, si el pueblo está dividido y se vota por autoridades, pues es muy fácil que la composición indígena se pierda y en realidad quien saca provecho de eso son otros actores que nada tienen que ver propiamente con el interés prioritario de los pueblos originarios. Vamos a avanzar para ver si alcanzamos a terminar
el Oye, artículo. aquí quisiera Adelante, comentar Armando. algo sobre esto mismo. Por favor. No solo es de que vote y gane alguien que sea externo, digamos, al pueblo indígena afectado, sino la forma en que es electo. O sea, se les está imponiendo una forma de elegir autoridades de manera velada. ¿Por qué? Pues porque al no ser realmente una unidad territorial autónoma, son sometidos a una forma de elegir las autoridades. E incluso se llega al extremo que aquellas poblaciones que han conquistado su autonomía, en el caso de Cherán, hay una guerra constante por imponerles a las formas de la partidocracia, cuando ellos expulsaron a los partidos y con ellos terminaron el crimen organizado. Entonces, y está el combate tanto por el gobierno del PRD del Silvano Aureoles, como ahora con Bonilla, sigue igual la estrategia de invadirlos con los partidos políticos. Y es una población que logró la autonomía porque ahí sí tienen mayoría indígena, de hecho casi exclusivamente son indígenas. Entonces no solamente es que elijan a alguien que no los representa, sino la forma en que lo hacen, ¿no? Y también se les está imponiendo una forma de gobierno de manera intrínseca, porque no necesariamente para sus necesidades o de acuerdo con sus costumbres tienen que elegir con la visión de los tres poderes que manejamos a nivel federal o estatal. No tienen por qué organizarse así, si no conviene a sus intereses o a sus formas. Y por último, uno de los párrafos que se acaban de leer, vienen las acotaciones a sus derechos. Entonces resulta que vale más la explotación de la tierra, la explotación capitalista, por ejemplo, de la minería, o los proyectos turísticos o de traslado de mercancías, que los derechos sobre la tierra de los pueblos, ¿no? Entonces, es una trampa eso que se acaba de leer, de que, pero sujetos a las otras consideraciones de esa constitución, cuando debe haber prioridades, y la prioridad debe ser, el espíritu originario de la constitución mexicana es primero los derechos sociales y al final los derechos privados, y ahora se está haciendo al revés, porque al sobreponer los intereses de la explotación, por ejemplo, de la minería, realmente se está afectando a una minoría en juicio de las comunidades, ¿no? Bueno, era lo que quería acotar. Muy bien. Vamos a ir cerrando la sesión de hoy, pidiéndoles por favor que revisen tanto los párrafos que faltan por analizar, como la reforma constitucional que les vamos a compartir, el texto que presenta el Ejecutivo el 5 de febrero al Congreso, para que ahí lo revisen. Pero en esencia, fijando una posición como defensores de derechos humanos, tenemos que comentar que el derecho a la consulta libre e informada es un derecho falso, porque los pueblos pueden determinar su propio desarrollo de manera autónoma, es decir, puede convenir al interés de una transnacional explotar la energía eólica en un territorio, pero la gente dice, oye, pero nosotros nos dedicamos ancestralmente al cultivo del camarón y a la pesca y demás, y ahora con las aspas eólicas ya no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder hacer aquello, y nos cambian y nos trastocan nuestro entorno familiar. Es como si ustedes les dijeran, oye, mira, tu casa está muy bonita, te voy a pagar por poner una antena de estas para showcase, y te voy a pagar una lana, y hay gente que acepta y le pagan, pero no sabe que después de un tiempo, cuando pasan los autobuses, los camiones, los trailers, por el peso que tiene toda la estructura, se siembra la casa, el riesgo de que con huracanes, con vientos, se pueda derribar, aunque me paguen muy bien, pues yo estoy expuesto también a acción de
ondas electrostáticas o electromagnéticas que operan en la antena que está debajo de mi casa. Es decir, si a mí no me dicen los impactos que puedo tener en la salud y a mí me dicen, te ofrecemos una lana, a lo mejor yo la puedo aceptar, pero lo que no me dicen es que a lo mejor ese dinero no me va a alcanzar para poder resarcir los daños que a la salud pueda tener. Es decir, el consentimiento libre y informado no es el elemento fundamental para poder llevar políticas de desarrollo, porque los pueblos, más que ver el tema del desarrollo, ven el tema del bienestar, ven el tema del buen vivir. Y eso es lo que hay que propiciar nosotros. Y en ese sentido, hay que también cuestionar que el convenio 167 de la OIT tiene esa limitación, que la ley Cocopa, que se había planteado como parte de los acuerdos de San Andrés en la negociación del STLN con el gobierno de México, que iniciaba un diálogo para ir modificando todas las normas jurídicas en favor de los pueblos indígenas, solo llegó a ese primer espacio de la ley, que estaba muy limitada y que lamentablemente no ha llegado a mucho más. Vamos a dejar ahí para sus comentarios finales, si gustas, Silvia, para que nos hagan sus comentarios, y decirles que el próximo lunes estaremos viendo el artículo tercero de la Constitución, y y bueno, vamos a seguir en esa actividad. Buenas noches, ¿alguien gusta comentar algo? Hoy 14 de febrero de 2024 en el taller La Constitución y los Derechos Humanos. Muy bien. Circe, Yo sí quisiera comentar, adelante, perdón. Gabriel. Ok. Quisiera comentar con respecto a lo que acaba de decir el doctor de las políticas que se deben de implementar. Yo creo que para poderlas implementar sería necesario o importante más bien considerar lo que es la interseccionalidad que atraviesa a estas comunidades, ¿no? No solamente como personas que siempre han sido vulneradas en sus derechos humanos, sino también dentro de ellas discriminadas, y para la elaboración de políticas públicas que alcancen a todas estas poblaciones y comunidades indígenas, creo que se debería de incorporar las diferentes dimensiones de discriminación que viven, las condiciones en las que viven y que impiden que estas poblaciones salgan de esta situación de vulnerabilidad y de pobreza. Eso es lo que quería aportar con respecto a este último comentario que dio el doctor Adrián. ¿Alguien más que guste participar? Sí, buenas noches. Dándole un poquito de seguimiento a lo que comentaba Gabriela. Yo me quedo pensando un poquito cómo, porque igual que comentaban hace rato, yo me enfrenté a una situación muy similar ahí en los pueblos de Matlapa y Xilitla, en San Luis Potosí. Fui por parte de una asociación para un curso de prevención del abuso sexual infantil, y fue como un tema muy como complicado de dar, porque justamente al menos en la escuela de Matlapa se mostraron muy resistentes, ¿no? Como en esta situación de que ven a un extraño, una extraña, y pues que no aceptaron bien el tema, ¿no? Y que lamentablemente era una situación de secreto a voces allá, que es un fenómeno muy común que pasa. Entonces yo me quedo pensando también ante esta situación, cómo abordar estas reformas justamente cuando hay veces que hay situaciones muy arraigadas. Entonces, no sé, yo me voy como con esta reflexión el día de hoy de que sí entiendo que son poblaciones que viven discriminación y hay situaciones que las vulneran, pero también digo, cómo cuando se han hecho a lo mejor como propuestas como este curso taller que se intentó implementar en docente, madre, padres de familia y el alumnado, y no se pudo hacer, ¿no? Entonces, no sé, yo me voy mucho con esta reflexión. Es cuanto, bonita noche. Era con lo que dijiste, Maya, por poner un pequeño ejemplo. Cuando nosotros participábamos en las comunidades indígenas de Chiapas,
y tratábamos de promover la letrina, el uso de la letrina. Decíamos, bueno, es que la letrina es muy buena, es necesaria, etcétera. Y entonces el gobierno del estado impulsó la construcción de letrinas. La gente rechazaba la letrina y lo que hacían era en las escuelas, pues como ahí la SEP podía tener control, hacían las letrinas y las tenían ahí. ¿Quiénes usaban las letrinas? Pues los maestros. Y los maestros tenían su letrina y le ponían una puertita. Entonces el sitio más limpio de la comunidad era la letrina, porque primero casi nadie iba, iban los maestros, entonces le jalaban la puertita a la letrina, se abría una como pequeña compuerta, entraban los kush, se comían el excremento y algunos maestros hasta aprovechaban pues para que les limpiaran el rabo, ¿no? Si se quedaban ahí sentados, pues ya el mismo kush les hacía limpieza completa. Es decir, uno piensa el concepto letrina y dice, pues es bueno, está bien, pero para ellos en la comunidad, el defecar en el campo, el cubrir el excremento con tierra o con hojas, es parte del proceso de fertilización. Claro, si esto se hace masivo, pues se contaminan los mantos freáticos y entonces puede haber infecciones por cólera, etcétera, todo eso, pero ahí el problema es que un programa social no puede venir impuesto por nuestra visión, diciendo es que tal. Yo estaba dando las charlas de salud, estábamos en el campo así, platicando con la gente de la comunidad y las compañeras estaban agachadas de cuclillas y estábamos hablando ahí y cuando terminaba la reunión o se movían tantito, se veía el charco de que habían hecho pipí ahí o habían tal. ¿Por qué? Porque no se usaba ropa interior, se orinaba ahí mismo, nadie le veía nada a la persona por su tipo de falda de las mujeres tocolavales y tenían otra visión. Ahora, para arreglar el problema de la nutrición, se les ocurrió en los programas meter el chícharo gandul. ¿Ustedes conocen el chícharo gandul? Bueno, el chícharo gandul es un chícharo gandaya que crece como arbusto y a diferencia del chícharo normal, este chícharo da todo el año. Entonces tú pones tus arbustos de chícharo, casi no necesitan mucho cuidado porque se dan casi silvestre, entonces el chícharo está dando, está dando, está dando. Pero, a ver, cómete el chícharo que no es parte de tu dieta normal. Y al principio ya te van diciendo, a ver, cómete el chícharo y ahora cambia por esto, tal. Y ya cuando nos damos cuenta, ese programa que podía ser útil y bueno, pues se desperdicia porque la gente rechaza un alimento que no es autóctono. ¿Ustedes comerían ratas? ¿Y por qué hay países donde comen ratas? Y les decimos a personas de otro país, ustedes comerían saltamontes, chapulines, gusanos, huevas de insectos, ustedes comerían eso y la gente dice, no, guácala, imagínense unos buenos escamoles. Es decir, si no respetamos los usos y costumbres, la culturalidad, ya simplemente el maíz en El Salvador hace pupusas, en Venezuela y en Colombia hace arepas, en cada país va teniendo un papel diferente. Ustedes pueden estar en varios países de Europa o del mundo árabe y hay un montón de nopales y la gente no come nopales. O sea, y uno dice, ¿cómo no sabe comer un buen taquito de nopales? Imagínense acá, ¿verdad? O echarse un pulquito, pues, ¿cómo no se va a tomar un pulque? Es decir, ya la parte cultural, no podemos trastocarla y pensar que imponerles eso es lo importante. ¿Por qué les vas a imponer a que cultiven maíz transgénico
si a ellos les gusta su maíz criollo. Me recuerdo una señora que estaba vendiendo sus tortillas de maíz azul y yo iba con mi hermana, íbamos pasando y le digo, mira, esas tortillas tienen triptofán y es muy bueno. Y la señora dice, no, no, patroncito, este maíz está muy limpio, yo lo lavo, no tiene eso que usted dice, o sea, yo lo lavo, lo preparo bien, le hago su nixtamal y no tiene eso, no, triptofán eso no tiene. Y en realidad es un aminoácido esencial muy bueno y que es parte del alimento. Entonces, tenemos que cuidar esos elementos importantes de la nación, pero lo más importante que habría que tomar en cuenta, insisto, si realmente queremos que los pueblos indígenas se desarrollen, se autodeterminen y puedan avanzar, pues no hay que más que construir nación y soberanía. ¿Y cuál es la base de la nación? El fundamento de la nación es un territorio, una población y una soberanía, es decir, sus normas, sus leyes, sus modelos sociales, culturales, de convivencia. Y si respetamos eso, así como respetamos que en el norte coman tortillas de harina y que coman la machaca y que en Guerrero se come el aporreado o, o esas gorditas de migaja, esas gorditas, dime ahí, Maya, esas gorditas de Peña de Bernal, esas gorditas de Querétaro, que son otra onda. Ahí, Jackie, veas tu comercial porque eso es otra cosa. O las enchiladas potosinas, o el pozole, en fin, cada región tiene su componente y hay que respetar. Entonces, en el artículo segundo de la Constitución, para concluir, nuestro posicionamiento es que se recomponga la unidad territorial, administrativa, política, legislativa y de población con arreglo a los pueblos indígenas para que efectivamente México sea un país donde haya un mosaico de pluriculturalidad y multietnicidad y entonces podamos seguir siendo orgullosamente mexicanos independientemente de las características que cada uno tenga en este pacto de unidad y esperemos que dentro de unos años logremos no solo que regrese el territorio de Estados Unidos, sino que logremos que haya una América unida y que haya un mundo donde cualquier persona pueda ir y venir y entrar y salir de un país sin mayor compromiso o mayor requerimiento que un pasaporte que verifique los datos biométricos, la cuestión sanitaria o delincuencial que pueda haber y que no impida eso el libre tránsito de personas en el mundo. Adelante, Armando. Y nada más de esto que comentabas en estos últimos minutos, me hizo pensar en la brigada Henry Reeve, porque ellos van a muchos rincones del mundo y bueno, yo me acuerdo mucho la experiencia que nos compartieron a través de sus relatos en Haití, cuando el terremoto, ya estaba la brigada Henry Reeve ahí, pero con el terremoto hace 15 años más o menos, fueron más brigadistas. Y entonces ellos platicaban cómo se integraban con la gente, justo por esta resistencia que compartía la compañera Maya, que pues no puedes llegar y, oye, no, es que te traigo esto porque tú estás bebiendo eso, te enfermas, oye, pues espérate, respétame para empezar, ¿no? Y no te conozco, no te puedo creer así nada más. Entonces ellos tienen la forma de comunicarse, de integrarse, aprenden de la población, incorporan sus conocimientos ancestrales y los complementan con lo que ellos llevan y de esa manera logran la aceptación a través de la comunicación. Entonces es muy interesante, muy bonito y bueno, ojalá que se pudiera hacer algo así para este tipo de temas que son tan trascendentes, ¿no? Sería interesante que algún brigadista de la Henry Reeve alguna vez nos platicara cómo le hacen. Bueno, pues nos vamos también de brigadistas por allá, nos ha tocado estar, y creo que también tenemos que hacer un reconocimiento a lo que fue la Unión Soviética, que pudo respetar
que hubiera distintas religiones, distintas culturas, distintos orígenes étnicos, distintos lenguajes, que todos hicieron una unión de repúblicas socialistas soviéticas y que lamentablemente, como lo dijo Vladimir Putin en su entrevista, aceptamos que se rompiera la Unión Soviética con la finalidad de incorporarnos y hacer una relación mejor con Europa, con Estados Unidos, Inglaterra, y sin embargo, pues fueron traicionados en esa situación ahí con la perestroika, con la glasnost y con Boris Pepsin, que pudo lograr el declive de un país que iba construyendo el socialismo y que lamentablemente interrumpió durante un periodo su cauce y hoy está retomando nuevamente una posibilidad de un modelo que sea más solidario, más humano y más garante de los derechos humanos. Queremos agradecerles a todas las personas su presencia y Silvia como coordinadora de la sesión de hoy, pues para que cierres y también les pedimos a todas las personas que prendan sus cámaras para la foto oficial de la sesión del día de hoy. Adelante. Sin más por el momento, pues sí, nuevamente agradecemos su tiempo y la participación de todos ustedes. Hoy 14 de febrero de 2024 en la Constitución y los Derechos Humanos. Muchas gracias. Pues muy buenas noches.